El arcángel permanece inmóvil, como un guardián a las puertas de la luz, con una mirada severa pero no cruel, mientras la mujer vestida de negro se lleva las manos al pecho y pide protección. Debe ser purificado. Esta frase no se refiere a la humillación, sino al camino a casa, donde nos espera la alegría. La Natividad de la Santísima Virgen María es el día en que un rayo de luz silenciosa atraviesa la noche de la historia humana. Nace ella, por quien entrará la luz. Celebramos no con estruendo, sino con atención, porque en el corazón de la festividad están la humildad y la obediencia, que abrieron la puerta a lo imposible. Este día se centra en el hogar, donde ponemos la copa en la mesa, donde los niños discuten y se reconcilian, donde el polvo de nuestras promesas pospuestas se acumula en los estantes. Aquí y ahora se nos plantea la pregunta: ¿está nuestro hogar listo para que la bendición se pose en él? La severidad del arcángel es una misericordia que no acepta medias verdades. Enseña: la pureza no es un brillo falso, sino la sinceridad de un corazón que no teme a la luz. Por lo tanto, el primer paso de la festividad es reconocer que necesitamos renovación y no posponerla para un más tarde indefinido. La Natividad de María es una festividad para quienes empiezan con poco, una gota de agua con la que nos lavamos la cara al amanecer, la palabra gracias, dicha sin coacción. La respiración, lenta y uniforme, que devuelve la atención a la presencia de Dios. Todos estos pequeños movimientos son como granos que el arcángel esparce ante el umbral, para que caminemos con más confianza. La disciplina estricta aquí no se trata del miedo al castigo, sino de la libertad del corazón, que ya no depende del caos. La disciplina es un hilo fuerte que une los días que hemos dedicado a la oración. Cuando llamamos nuestra la festividad, aceptamos dejarnos llamar. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el Salvador. Y esta palabra resuena hoy con especial claridad, porque desde el nacimiento de María comienza el camino visible hacia esta pureza. No inventamos una nueva ley, volvemos a la sencillez original: escuchar, confiar, responder. Escuchar, aunque la voz llegue a través del silencio y la severidad del arcángel. Confiar, aunque la confianza sea como un paso hacia la oscuridad. Responder, aunque la respuesta comience con un tímido perdóname. Porque la fiesta no huye de nuestra debilidad, la convierte en una puerta. Que lo primero que hagamos hoy sea una inclinación interior de la cabeza, aceptar ser purificados. Que este acuerdo se convierta en una promesa que llevemos a la mesa, a la oración, a nuestra vida cotidiana. La luz no necesita mucho, solo una ventana abierta. Y cuando el arcángel vuelva a cruzarse con nuestra mirada, la expresión severa se convertirá en la alegría silenciosa de quien ve. Ha comenzado. La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María surgió en la memoria de la Iglesia como una silenciosa respuesta del cielo a la larga espera humana. En los primeros siglos, los cristianos atesoraban el recuerdo del nacimiento de María principalmente como signo de la fidelidad de Dios a la promesa. Cuando la historia parecía cansada, nació ella, a través de quien se abriría el camino del Salvador. Según la tradición, la veneración de este día se consolidó en Oriente a principios del período bizantino, cobró fuerza tras el reconocimiento de María como Madre de Dios en el Concilio de Éfeso, y posteriormente se trasladó a la tradición occidental. Se trata de un movimiento lento y seguro. No una sensación sino el pulso de la vida de la Iglesia, que reconoce en el humilde nacimiento el inicio de un gran camino. En los ritos orientales, esta festividad es una de las 12 grandes. Cae el 8 de septiembre según el nuevo estilo, el 21 de septiembre según el antiguo, y se sitúa al comienzo del año litúrgico, que comienza el 1 de septiembre. Este orden tiene una lógica sencilla. El año se inicia con el nacimiento de María, porque todo el camino que sigue es un desarrollo gradual del plan de Dios que alcanzará su plenitud en Cristo. En la tradición romana, el 8 de septiembre también se celebra solemnemente como fiesta. Ambas tradiciones vinculan la fecha con la conmemoración invernal de la concepción de María, 9 meses de misterio que madura, antes de que se escuche su primer llanto infantil. Las antiguas historias de los padres de María, Joaquín y Ana, perduran en la memoria de la Iglesia como una leyenda reverente que enfatiza el don de su vida. Estos textos no forman parte del canon de la Sagrada Escritura, pero los fieles desde los primeros tiempos percibieron en ellos ecos de un gran tema. Dios prepara el corazón de la historia mediante la confianza y la obediencia de quienes casi habían perdido la esperanza. Por lo tanto, los himnos litúrgicos de este día no se centran en los detalles, sino que hablan de la alegría del inicio de la salvación, y de cómo el nace una virgen terrenal, abre la puerta al reino celestial se ha acercado. En las costumbres populares, esta festividad suele convertirse en un día de hogar y familia. Donde se honra el nombre de María, se celebran onomásticas, a las niñas se les regalan cintas brillantes, se agradece a las madres su sí a la vida, y se llevan sencillas flores silvestres a los iconos. En algún lugar, esta fecha marca la frontera entre el verano y el otoño, cuando las familias recogen frutas y dan gracias por la temporada vivida. La Iglesia no exige rituales magníficos, más bien, invita a la pureza de corazón, a la oración en común,
y a una alegría contenida y auténtica, sin brillos innecesarios. La liturgia resuena con un claro motivo de esperanza. Si hay un momento en la historia de la humanidad, en el que Dios da la señal de «estoy contigo», es el momento del nacimiento de María. Desde esta perspectiva, se comprende por qué el día de su natividad no es solo un recuerdo, sino una pedagogía para nuestro presente. Nos enseña a encontrar lo grande en lo pequeño, a colocar cuidadosamente una vela, a lavarnos las manos, a compartir una palabra de paz, y a dar gracias por la vida, incluso cuando es frágil. La Iglesia ha preservado esta fiesta precisamente porque disciplina la alegría, devolviéndola a su origen. El comienzo de la salvación lleva el nombre de María. En la tradición oriental, este día está rodeado de presentimiento y devoción, lo que nos ayuda a no perder el significado del acontecimiento. No marcamos un calendario, aprendemos a entrar en el ritmo. En Occidente, existe una llamada urgente a recitar el Magnificat, un canto de gratitud y humildad que respira el corazón de la Iglesia. Diferentes acentos, pero una misma línea, donde aparece María, nace un espacio para Cristo. De esto se trata la tradición, de no repetir mecánicamente los viejos gestos, sino de dejar que nos enseñen la obediencia hoy. Así, la historia de la fiesta es la historia de la memoria que conserva la primera chispa. Nos dice, Dios obra en silencio. La Iglesia responde con paciencia, el hogar aprende a ser un lugar de bendición. Y cuando volvemos cada año al 8 de septiembre, no es un círculo, sino una espiral, cada vez más profunda, cada vez más pura, cada vez más cerca de aquel que viene. La casa en la que vivimos moldea nuestros corazones cada día, como una escuela silenciosa, donde todo es fidelidad y atención. Por eso, en el día de la Natividad de la Santísima Virgen María, es importante elegir un lugar en el hogar que se convierta en un símbolo de esta escuela. Un pequeño rincón, donde la mirada se reúna y los pensamientos se calmen. No hace falta pompa. Basta una mesa o un estante, un mantel limpio sobre el que se yergue la imagen de la Virgen María según la tradición más cercana, y una sencilla flor, un signo vivo de gratitud. Junto a ella la palabra de Dios, para que se pueda abrir fácilmente. Así nos decimos a nosotros mismos y a nuestros familiares, aquí nos detenemos, aquí nuestro sí, a Dios se concreta. Antes de colocar la imagen, conviene contener la respiración un momento, y retirar todo lo superfluo. El polvo en los estantes, los objetos dispersos, las cartas sin leer, distraen no porque sean malos, sino porque desvían la atención de lo principal. No estamos creando un museo, estamos creando un espacio de encuentro. La disciplina estricta del pequeño comienza con una simple pregunta. ¿Me permite este rincón ver lo importante? Si es así, ya está funcionando. Si no, retira un objeto y vuelve a preguntar. En este gesto reside nuestra disposición a purificar el corazón. Es bueno que este rincón tenga su propio ritmo temporal. Por la mañana, una breve oración de agradecimiento. Por la noche, unos minutos de silencio y examen de conciencia. Es importante acordar con la familia que este no es un lugar para teléfonos y conversaciones informales. Incluso los niños sentirán el límite si lo respetamos. Aquí hablan en voz baja, aquí no interrumpen, aquí no comentan los errores ajenos. Aquí miran a los ojos de la Virgen María, y aprenden la paz. Cuando alguien venga de visita, no duden en detenerse aquí un minuto para demostrar que su hogar tiene corazón. La disciplina del espacio implica la disciplina de los gestos. Antes de sentarse a la mesa, toque la repisa con un mantel y alise el pliegue. Esto no es una obsesión por el orden, sino una oración con las manos. Reorganice la silla de modo que las rodillas no descansen en el borde. Coloque un pequeño recipiente con agua, un recordatorio del bautismo y de la pureza que recibimos, no la que nosotros mismos creamos. Si hay fotografías antiguas en casa, elija una, el rostro de la persona por la que reza hoy. Los rincones donde se acumula el polvo son como lugares del alma que evitamos. Al abrirlos y limpiarlos, la luz entra con mayor amplitud. El altar del hogar, no se trata de la santidad de los objetos, sino de la verdad de las relaciones. Aquí aprendemos a pedir perdón y a aceptarlo sin presiones. Aquí susurramos gratitud por el pan y por quienes lo hornean. Aquí nace el hábito de llamar al bien por su nombre, y no reemplazarlo con una ganancia momentánea. Y cuando otros días nuestro rincón esté vacío, su misma paz nos recordará. Regresa, este lugar no te reprocha, te espera. Así, un simple rincón se convierte en una ventana a través de la cual nuestra casa mira al cielo, y el cielo mira nuestra casa. Cuando decimos luz festiva, no nos referimos solo a la luz de las velas, sino a la claridad que devuelve a las cosas su significado. Comienza con un simple gesto. Abre las ventanas, deja entrar el aire de la mañana, deja que las telas respiren el día. Ventilar es la oración invisible del hogar, aleja la fatiga y la amargura, nos devuelve a la realidad. Luego, limpia las superficies, como si prepararas un pequeño trono para la alegría, una mesa, un alféizar, un estante junto al icono.
No busques la perfección, busca la consistencia. Una superficie limpia cambia por completo el ambiente. El orden no grita, susurra, aquí te esperan. Después del aire, el agua. Abre el grifo y lávate la cara lentamente, con intención. Deshazte de la carga de los pensamientos y las prisas nocturnas. Deja que el agua te recuerde el bautismo que llevamos como sello, y una invitación a la pureza. Lávate las manos antes de tocar el altar de tu hogar o de leer las escrituras. Así es como el cuerpo aprende a no separarse del alma. Coloca un vaso de agua limpia en la mesa durante la oración y las comidas, no como un talismán, sino como una señal. La vida puede fluir sin turbidez. Un pequeño ritual construye una gran fidelidad con el tiempo. Ahora, enciende. Enciende una vela o una lámpara, si esa es tu tradición, y deja que la llama hable lentamente. Una vela no es un adorno, sino un recordatorio de presencia. Su llama serena acalla las voces en la habitación, y apaga las discusiones insignificantes. Colócala de forma que no interfiera con el movimiento y recuerda las reglas de seguridad. La santidad ama la prudencia. Es bueno que uno de los niños o el más pequeño de la casa encienda el fuego. Es una confianza que cultiva la responsabilidad. Cuando la vela se consuma, no te apresures. Agradece los momentos de claridad que has experimentado y solo entonces apaga la llama, con suavidad, sin gestos bruscos. Regresa a tus pertenencias. Retira bolsos, zapatos y paquetes sueltos de la entrada. Los límites del espacio son importantes para los límites del corazón. Cubre la mesa con un mantel limpio, aunque sea sencillo. Un mantel blanco limpio pide una palabra limpia. Limpia el polvo de los marcos de fotos, como si invitaras a tus antepasados a tu oración. Vacía un cajón, no todos a la vez, solo uno, como un gesto de orden. La disciplina estricta nace cuando no justificamos el caos con la multitarea, sino que realizamos una sola acción hasta el final. Hay cosas que nutren el silencio. Toallas bien dobladas en el baño, una taza lavada junto al lavabo, migas retiradas de la mesa. Son señales simples pero hablan más fuerte que las declaraciones en voz alta, porque la limpieza es una forma de amor. La sienten todos, incluso quienes no entienden las palabras de tu oración. Alivia la tensión e indica que aquí nadie compite por el primer lugar. En un espacio así, es más fácil pedir perdón y aceptarlo. Y por último, el aroma. Una ventana abierta, un té recién hecho, el aroma del pan horneado, o simplemente una manzana cortada en un plato, se convierten en el lenguaje del hogar. Evita los olores artificiales fuertes. Deja que los aromas sean honestos como el día. Que el silencio, el aire, el agua, la llama y el espacio, digan hoy tu radio, en lugar de palabras innecesarias. Porque el orden que creamos a nuestro alrededor se convierte gradualmente en el orden del corazón, y entonces la festividad no nos pasa de largo, sino que entra y permanece. La manera más segura de dejar entrar al santo es reunirse, y decirle a Dios una palabra del corazón. Acuerden un momento preciso, ya sea al principio de la mañana o en el silencio de la tarde, y aférrense a él como a un pequeño puente prometido. Reúnanse en el altar del hogar, apaguen sus teléfonos, mírense a los ojos, respiren profundamente. La estricta disciplina aquí es simple. No nos apresuramos, no discutimos sobre la forma, no buscamos el efecto, simplemente nos hacemos presentes. Si tienen una oración favorita de sus antepasados, recíbanla. El rosario o una decena. Un AKATHIST contact. Un salmo corto. Si la tradición compartida es diferente, creen hoy un camino de 3 pasos común. Un momento de silencio. Un pasaje de la Sagrada Escritura. 3 agradecimientos, recitados en voz alta. Después, digan una breve petición. María, enséñanos a escuchar la palabra y a amar a quienes nos rodean. Terminen con el Padre Nuestro, o una oración familiar común, no la prolonguen. De 5 a 7 minutos, pero a diario y con atención. Así se forma la memoria del corazón. La oración familiar convierte el hogar en una iglesia en miniatura. Denles a los niños una tarea acorde a su edad. Encender una vela, presentar el Evangelio, nombrar a la persona por la que oramos. Permítanles cometer errores, repetir después de ustedes, susurrar. Así crece la confianza. Cedan la palabra a los mayores primero, o por el contrario a los últimos para que resuman y bendigan. Si alguien tiene vergüenza de hablar, permítanle que ponga la mano sobre la mesa o sobre su corazón. Dios escucha incluso sin palabras. Si oran solos, lean el mismo orden, y al final, llamen a un ser querido con 2 frases de agradecimiento. La oración ama las relaciones. Es bueno tener una fórmula sencilla para la paz. Después de leer la escritura, cada persona diga un gracias, y un perdóname sin excusas. Si hay un viejo nudo entre ustedes, no intenten desatarlo de inmediato. Nombren el hilo que están listos para deshacer hoy. Toquen los hombros, o cambien de lugar en la mesa para demostrar que estamos listos para comenzar de nuevo. Que sea modesto y sincero. La teatralidad destruye la confianza, pero un pequeño gesto abre la puerta a la gracia. Es apropiado terminar con una bendición para la casa.
Puedes rociar agua si es tu costumbre, o simplemente pasar la mano por las puertas y ventanas, diciendo, mantén esta casa en paz. Mantén la mirada fija en la cocina, en los dibujos de los niños, en la silla del que no pudo venir. Únelos a todos a la oración. Después del amén, no te disperses inmediatamente, siéntate un momento en silencio. Deja que las palabras se asienten y luego pasa a la mesa o a tu trabajo. Repite en tu corazón el recordatorio del arcángel. Debes ser purificado. No es una reprimenda, sino una invitación a crecer en la verdad. Por la noche, regresa brevemente al mismo orden, incluso si el día ha sido difícil. La constancia es más importante que la duración. Cuando la oración se convierte en hábito, como un río, lava las orillas de nuestro carácter, llevándose los insultos y trayendo la arena de un nuevo lenguaje, más sencillo, más suave, más preciso. Y entonces la festividad ya no vive solo en el calendario, respira en nuestro hogar. En el día de la Natividad de la Santísima Virgen María, conviene dar a la palabra de Dios el primer lugar en la mesa y en el corazón. Toma el Evangelio y lee despacio el Cántico de María, el Magnificat. Lucas 1, 46-55, sin prisa, como si estuvieras desplegando una carta escrita personalmente. No son citas para memorizar, sino palabras para la vida. Marca cada frase con la mirada, haz breves pausas, y deja que el ritmo de la lectura coincida con tu respiración. Si hay diferentes tradiciones en casa, elige otro salmo breve de acción de gracias. Las voces pueden sonar por turnos o juntas. Lo importante es que cada una tenga su propia nota de confianza. Es recomendable que la lectura se realice en 3 círculos. Primero, la escucha. Uno lee, los demás guardan silencio. Luego, el eco. Cada uno repite en voz alta la palabra o expresión que le llegó al corazón. Finalmente, la respuesta, una frase breve dirigida a Dios, tan sencilla que un niño o alguien que haya leído las Escrituras por primera vez, pueda decirla. Así, la palabra nos enseña a hablar, no como una obligación, sino como una libertad. La estricta disciplina reside en la secuencia, día tras día aunque sean 3 minutos, porque no somos nosotros quienes arrastramos el texto, sino que el texto nos guía. Después de leer, menciona 3 agradecimientos. No fórmulas generales, sino dones específicos de hoy. Manos cálidas en el hombro, una llamada telefónica, lo siento oportuno, un trozo de pan y sal en la mesa. Que cada uno diga sus 3 agradecimientos en voz alta. Así, la familia aprende a escucharse no solo en las necesidades, sino también en las alegrías. Si alguien tiene un día difícil, y le cuesta recordar lo bueno, deja que otros lo ayuden con preguntas amables. La gratitud cambia la geometría del corazón. Las esquinas se vuelven menos afiladas y el espacio se ensancha. La palabra de Dios purifica el habla. Intenta hoy el voto sin quejas ni chismes, no como un acto de fortaleza, sino como un ejercicio de escucha. Antes de responder, respira hondo y pregúntate, ¿mi palabra edifica? Si no, transfiérelo a la oración y déjalo ir. Y cuando notes que tu lengua ya se ha roto, no te castigues sino regresa con calma al Magnificat. Mi alma engrandece al Señor, un breve ancla que nivela el rumbo. Así, la disciplina del habla se convierte en pureza de corazón. Es útil tener un pequeño cuaderno o una hoja de papel cerca del altar del hogar. Después de leer, escribe una frase de las Sagradas Escrituras, y el nombre de la persona por la que estás agradecido. En unas semanas, estos nombres formarán un mosaico de tu camino. Verás cómo un hilo invisible de bondad se extiende por la vida cotidiana. Si alguien de la familia sabe dibujar, que dibuje un pequeño símbolo del día, una flor, una lámpara, una hogaza de pan. Esto también es gratitud, solo que en un idioma diferente. Dios acepta cualquier lenguaje verdadero del corazón. La palabra no debe ser adornada, sino encarnada. Después de leer, da un paso concreto, una breve llamada a aquellos con quienes no has hablado durante mucho tiempo. Un mensaje con un simple gracias por, unos minutos de silencio junto al cansado. Deja que la escritura surta efecto sin grandes planes. Por la noche, vuelve al pasaje una vez más, en una sola frase, sin discusión, solo para darle a Dios el resumen del día. La celebración continúa mientras la palabra se hace carne en nuestras acciones. Finalmente una breve oración que concluye el círculo de acción de gracias. María, enséñanos a guardar la palabra en nuestros corazones y a responder a ella con obras. Que nuestros labios hablen verdad y nuestras manos obremos misericordia. Di amén con sencillez y sinceridad, y deja que el silencio te acompañe un minuto más para que la gratitud pueda arraigar. Porque donde la palabra se recibe y se expresa con gratitud, el hogar se convierte en un lugar de luz que nunca se apaga. La mesa festiva de este día no compite con la feria, sino que sirve de paz. Disponla con sencillez, un mantel limpio, platos sin excesos, vasos de agua, pan para partir y compartir con el primer gesto de gratitud. Es bueno que en el centro haya una pequeña flor, o una rama fresca, señal de vida que llega silenciosamente. El plato puede ser el favorito de la familia, pero sin lujos que ensordezcan el corazón.
La moderación no significa pobreza, significa atención. Comemos no para olvidar, sino para recordar quiénes somos, aquellos a quienes se les da el pan, y el día de hoy. Comienza la comida con una breve palabra de paz. Alguien de la casa da las gracias, los demás responden con un simple amén. Haz que el primer trozo de pan sea un gesto de bendición. Toca con él el plato de todos los comensales, como si enviaras un hilo invisible de unidad. Si hay invitados, permíteles tener la primera palabra. Si falta alguien, coloca una pequeña taza vacía, o una vela en la mesa, un recuerdo de los que están lejos o han partido a la eternidad. De esta manera, la mesa se convierte en un lugar de encuentro, donde el pasado, el presente y la esperanza, se sientan uno junto al otro sin palabras innecesarias. Que el ritmo de la comida sea lento. Saborea, tómate tu tiempo, deja los cubiertos entre sorbos, mírate a los ojos. La estricta disciplina aquí es simple, no coge el teléfono, no comenta las acciones de los demás, no habla con la boca llena, no estalla en sarcasmo. Si surge tensión, vuelve a la respiración, al agua, a la breve frase de la palabra que leímos antes. La comida es oración en el cuerpo, y o sana o cansa. Así que elige una medida que deje espacio para la alegría después de la comida. Es bueno tener sabores sencillos y limpios en la mesa. Sopa o gachas, verduras, queso, fruta de temporada, un poco de miel. Si tu tradición permite una copa de vino, alza la mano con una bendición, y detente en una. Si no, que el agua sea lo primero en la mesa. Los niños pueden ayudar a servir y limpiar, aprender a agradecer al cocinero y nombrar el trabajo detrás de cada plato, el campo, las manos, el tiempo. Cuando nombramos el camino del pan, dejamos de dar por sentado los regalos. La mesa festiva es un lugar de palabras sinceras. Invita a todos a nombrar una alegría del día, y una pequeña promesa para mañana. Llamar a alguien que se siente solo, ordenar su estante, abstenerse de una palabra dura. No lo conviertas en un informe, que sea una confianza. Si hay un tema sin resolver entre ustedes, prometan retomarlo después de la cena, pero por ahora, denle un espacio a la paz. Y recuerda, es mejor irse un poco desnutrido que llenarse el corazón. Reserva una porción para la caridad. Puede ser un plato aparte con comida para llevar a un vecino, un sobre con una donación para una familia necesitada, o una caja de comida para un albergue. Explícales a tus hijos por qué hacemos esto. La santidad siempre se comparte. Cuando la puerta se cierre tras de ti, no olvides la palabra que se dio en la mesa. Porque la alegría que no llega al prójimo se desvanece rápidamente. Después de comer, limpien juntos, sin órdenes ni reproches. Laven los platos como oración final del día. El agua no solo lava las migajas, sino también el cansancio que se ha asentado en gestos y palabras. Dejen la mesa limpia y tranquila, como la página en blanco de la mañana siguiente. Y cuando el silencio reine en la casa, sientan que la fiesta no ha pasado, sino que se ha asentado modestamente en los platos, en el mantel doblado, en la simple gratitud que nos libera una y otra vez. La festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María nos enseña que la verdadera alegría no se limita al hogar. Busca el camino hacia quienes pasan apuros. Así que hoy, haz algo bueno que puedas poner en tus manos. Un gesto, una llamada, un pequeño regalo, una oración por un nombre específico. La caridad no requiere condiciones ideales. Ama la determinación y la moderación. Cuando el arcángel dice, debes purificarte, también nos impulsa a la puerta del prójimo, a la pureza de nuestras obras. Comienza con lo más sencillo. Llama a una persona que viva sola, o a alguien con quien no hayamos hablado durante mucho tiempo, sin prisas. No pongas excusas por falta de tiempo. Di 2 frases de agradecimiento y una pregunta que te abra el corazón. ¿Cómo puedo apoyarte hoy? Escribe la respuesta y haz al menos una cosa por la noche. La disciplina de la caridad es dar cuerpo a la palabra. Si puedes, ven a visitarnos brevemente. Lleva pan caliente, fruta, una vela, una tarjeta con un pasaje del Magnificat. No te quedes más tiempo del necesario. La amabilidad respeta límites. Escucha, a veces el mejor regalo no es un consejo, sino una presencia serena, y una mirada serena. Antes de irte, recen juntos brevemente, o deseen paz en sus corazones, y dejen espacio para que el Señor continúe lo que acaban de comenzar. La bondad se puede poner en un paquete, para una madre con un bebé, pañales, una toallita húmeda, té para una madre lactante, unas palabras amables en un papel. Para una persona mayor, cereales, comida enlatada, jabón, calcetines abrigados, una simple crema de manos. Para un adolescente, cuadernos, bolígrafos, una libreta pequeña para los sueños. Para un refugio, productos básicos, y toallas limpias. Escribe en la parte superior, con gratitud en el día de la Natividad de María, que cada cosa se compre no de sobras, sino por respeto. El dinero también puede ser caridad.
Determina la cantidad antes de empezar a comprar y resérvala como primicia. Dona a una comunidad que trabaje con transparencia o directamente a una familia necesitada. Si tienes hijos, pídeles que pongan una moneda en un sobre y digan brevemente, gracias por lo que tengo. Así se forma un corazón que sabe compartir. Es importante no revelar. Una mano silenciosa ve milagros silenciosos. A veces, la verdadera misericordia es la reconciliación. Si algo se interpone entre ustedes y alguien, den el primer paso hoy. Una carta de disculpas sin explicaciones, un mensaje de texto diciendo quiero la paz, la devolución de una pequeña deuda. Incluso si no hay respuesta, abrirán su propio espacio para la gracia. La misericordia no obliga a la otra persona a cambiar. Nos permite liberarnos de una piedra en el corazón. También revisa tus relaciones digitales. Borra un comentario ofensivo que alguna vez se escribió en un momento de tensión o corrige una inexactitud común. Comparte hoy no noticias que infundan miedo, sino palabras que inspiren. Abstente de las comparaciones y de la devaluación. La pureza de corazón comienza con la pureza de palabra, incluso en línea. Termina el día con un breve resumen de la caridad. Anota lo que lograste hacer, a quién ayudaste, en nombre de quién oraste. Agradece a Dios por cada encuentro, y pide a tus ojos que vean una nueva necesidad mañana. Y deja que la dulce orden del arcángel resuene en el silencio de tu hogar como una bendición. Purifícate con amor y encuentra fuerza en él. La pureza moral comienza cuando dejamos de escondernos de la verdad sobre nosotros mismos. Siéntate en silencio ante el altar de tu hogar y dile a Dios sin adornos, aquí estoy. Que esta sencillez sea la puerta a un breve examen de conciencia. Recuerda no solo los grandes contratiempos, sino también las pequeñas traiciones cotidianas. Una verdad a medias. Una promesa floja. Una mirada indiferente que no vio la herida de alguien. No te juzgues con odio. Llama a las cosas por su nombre y pide la fuerza para corregir lo que se puede hacer, y no repetir lo que no se debe hacer. Comienza con la verdad al hablar. Hoy, haz el voto de no mentir ni siquiera por conveniencia. Si sientes que tu lengua ya prepara una excusa, haz una pausa y di, te responderé mañana. Que la virtud sea más lenta que el impulso, pero más fuerte. Recuerda que el chisme no es una conversación fácil, sino un sustituto de la justicia. Cuando notes la tentación de hablar de los defectos de alguien, conviértelo en una oración. Bendícelo mentalmente, y cambia de tema. Así se construye un nuevo hábito en el corazón. Siguiente, la verdad en las acciones. Si tomaste lo de alguien, devuélvelo. Si le debes algo a alguien, escribe un mensaje y acuerdan la devolución. Si usas algo que vale la pena pagar, págalo o rehúsalo. No son nimiedades, es la arquitectura de la confianza. Deshazte de los pequeños engaños de documentos, informes y correspondencia. Es mejor perder el beneficio que la pureza. Deja de alimentar resentimientos con repetidos ensayos internos del conflicto. Solo imprimen más profundamente nuestras mentiras. La reconciliación es la otra mitad de la purificación. Piensa en 2 o 3 personas con las que has sido culpable de una palabra o silencio. Escribe una carta corta. Perdóname por, sin peros ni porque, no exijas reciprocidad. Dale tiempo y libertad a la otra persona. Si la respuesta es fría, acéptala como un camino hacia el arrepentimiento sin dramatismo. Si sientes resistencia, cuéntale a Dios tu miedo y pídele valentía para dar el primer paso. La paz nace de la humildad. Si en tu tradición existe la posibilidad de confesar o conversar con los demás, atrévete. Escribe las verdades clave en un papel, sin entrar en detalles, centrándote en la responsabilidad, no en la justificación. Entra con humildad y sal con una decisión: compensar, cambiar, observar. Si no es posible, reúnete con una persona de confianza que pueda escuchar y nombrar las cosas directamente, pero con amor. Admitir la culpa no es humillarse, sino elevarse a la verdad que sana. Cuida la pureza en las pequeñas cosas, porque forman grandes caminos. Di gracias, y perdóname inmediatamente, sin esperar el momento oportuno. Deja de lado las bromas pesadas si te humillan. Haz una pausa antes de tu respuesta emocional, y respira con calma 3 veces. Rechaza hoy cualquier trato gris, donde la conciencia clame en silencio. La severidad del arcángel es necesaria aquí. No permite que el corazón negocie. La santidad es un hábito de luz. Por la noche, haz un resumen. 3 verdades que hayas reconocido hoy. Un acto de reparación. Un nombre con quien busques la paz. Escríbelas, y pide la gracia de completar lo que has comenzado. Al acostarte, abre tu corazón a Dios con la misma sencillez con la que lo haces por la mañana. Aquí estoy. La pureza no llega de un día para otro, pero cada día puede ser su paso honesto. Y entonces las palabras del arcángel dejarán de sonar como una amenaza. Se convertirán en una suave guía hacia la libertad que nadie te arrebatará. La higiene mental y física comienza con la decisión de cuidar la atención.
En el día de la Natividad de la Santísima Virgen María, este cuidado de la conciencia se convierte en un gesto de respeto a aquel que supo escuchar sin rechistar. Establece límites claros para el ruido informativo hoy. Desactiva las notificaciones, retira el teléfono del lugar de oración y comida. Deja que tu mente suspire. Media hora de silencio sin pantallas crea un espacio donde el corazón se escucha a sí mismo y a Dios, y no solo otro mensaje urgente del mundo. Cuida tu mirada. No dejes entrar en casa chistes desvalorizantes, crueles, imágenes que incitan a la envidia o la lujuria. Cuando algo así aparezca accidentalmente en la pantalla, no negocies ni justifiques la curiosidad, ciérrala. Los ojos son las puertas del corazón, si están limpios, toda la casa se ilumina. Una simple mirada apartada de la tentación es una pequeña victoria que preserva la paz. Cuida tu respiración. 2 o 3 veces al día detente un minuto y realiza un ciclo de respiraciones lentas. 4 tiempos de inhalación, 4 de pausa, 4 de exhalación. Al exhalar, susurra una breve oración. Gracias. Señor, ten piedad. María, guíame. Deja que el cuerpo enseñe al alma el ritmo de la confianza. De esta manera, aliviamos suavemente la tensión que se acumula imperceptiblemente y envenena las palabras. El agua y la limpieza son aliados de la paz. Bebe un vaso de agua por la mañana y por la noche. Lávate la cara, peínate, lávate bien las manos antes de rezar y comer. El orden no es vanidad, sino una respuesta al don del cuerpo. Ponte una camisa limpia, un pequeño gesto, pero cambia tu actitud hacia ti mismo y hacia los demás. Cuando se respeta el cuerpo, la conciencia se equilibra con mayor facilidad. El movimiento es la disciplina de la atención. Camina alrededor de la manzana, usa las escaleras en lugar del ascensor, haz algunas inclinaciones suaves y rotaciones de hombros. Si te falta fuerza, frota las palmas de las manos, calienta las muñecas y camina por la habitación en silencio. No te fijes récords. Busca la constancia. Los huesos y los músculos no son enemigos de la espiritualidad, son sus aliados. Cuando el cuerpo está despierto, los pensamientos se mueven menos. Cuida tu sueño. Acuéstate un poco antes que ayer. Apaga la pantalla al menos 1 hora antes de acostarte. Ventila la habitación, y apaga la luz de notificaciones. Dormámonos con una breve acción de gracias y un corazón libre. La oración de la mañana nace de la paz de la noche. Si la ansiedad no cede, coloca la mano sobre el pecho, y repite lentamente un verso del Salmo, hasta que tu respiración se aquiete. La comida también tiene higiene, moderación, agua, sencillez. Evita los bocadillos aburridos, elige un horario despejado para las comidas, mastica despacio y no lo mezcles con pantallas y discusiones. La gracia prefiere una medida justa. Si fallas no te castigues, sino que vuelve a ordenar en la siguiente comida. La misericordia comienza con la verdad y la paz, incluso en tu plato. Elimina la información basura. Cancela la suscripción a canales que siembran miedo e ira. Ordena tu escritorio. El ayuno digital no es rechazar la tecnología, sino elegir la limpieza. Pregúntate, ¿qué realza la luz en mí y en mi hogar? Deja solo esto. Elimina las aplicaciones innecesarias que roban la atención sin beneficio. Higiene verbal. Nada de palabrotas ni faltas de respeto, al menos por hoy. Si te provocan, respira 3 veces. Levanta la vista de la pantalla y expresa tu sentimiento directamente, sin insultos. Aprende la fórmula. Veo, escucho, necesito. La honestidad sin agresión sana más rápido que las discusiones ganadas, porque la victoria sobre otros sin paz interior es derrota. La pureza de pensamiento da origen a la pureza de acción. Y finalmente, protege los límites. Planifica tu día en segmentos cortos con minutos de silencio. Di, no. No cargues con todo el peso del dolor ajeno. Entrégalo en oración. La severidad del arcángel es necesaria no para el miedo, sino para la claridad. Pone un guardia en la puerta de la atención. De esta manera, permitimos que la gracia se encarne en lo concreto, en el agua, el silencio, el sueño, el movimiento, la palabra, el amor. Terminemos este día con la ablución y una breve oración. Lavémonos la cara y las manos, inhalemos el frescor, apaguemos las luces y digamos en voz baja: María, preserva en mí la pureza de corazón y de cuerpo. Enséñame a estar atento a la luz. Que la voz severa pero a la vez dulce del arcángel se escuche en el silencio. Debes ser purificado. Y que la respuesta sea un orden de vida sencillo y real, que permita que la gracia permanezca con nosotros.